Hubo un atentado a la Embajada de Israel. ¿Pasó algo? Evidentemente es una explosión de grandes dimensiones y ya lo pueden ver. Prácticamente un edificio destruido. Me tengo que ir. Sí, por supuesto. Como si hubiera caído una bomba de un avión. Después te hablamos. También en la vereda de enfrente se puede ver la construcción totalmente destruida, por lo que supuestamente ha sido un coche bomba que había explotado aquí nomás, frente a la entrada de la embajada de Israel. Se ha destruido totalmente. Señor embajador, ¿algún homenaje? ¿Qué se sabe? Allí hay un auto. בבקשה, תקטין אותי. תגיד לי במה אפשר לעזור. Contá conmigo las 24 horas para lo que sea. להתראות. Papá. Sobre esta situación, una anciana, una de las tantas que ha sido afectada por esta Yo sí estaba en la embajada. se debe haber encontrado alguna persona que estaba trabajando. ¿Se sabe algo? Está tapado por los escombros. Sí, está vivo. Sí, hasta la cabeza, hasta acá, hasta los ojos. Según la embajada hay muchos, en los escombros. Lo que tenga. ¿Ya se han trasladado algunos accidentados? Sí, y de la primera aventura hay 2 personas también. Están conscientes, pero... Decime que no está pasando, papá. Accidentada. Qué dramático. Una persona que se encontraba en el edificio contiguo. Ahí está. Trabajando la gente en este momento. Ahí siguen sacando. Ahí siguen sacando los escombros. Hay gente abajo. ¿Qué haces vos acá, Yossi? Vine a ver cómo estabas. Vine a ver cómo estabas. Yo sabía que te preocupabas por mí, Yossi. Te vi caminando entre los escombros. Así te va a escuchar Te vi en el caminando. coche. Quiero donar sangre también. Gracias. Brava. ¿Se sabe algo? Que fallamos. Fallamos. מישהו ידע על זה. ¿Qué hablas, Aarón? Alguien sabía de esto. El patrullero estaba en la puerta de la embajada. Se fue antes de la explosión. Y hasta la custodia de la embajada de Rumania, que está al lado nuestro. También se fueron antes, Yossi. מישהו ידע על זה. Buenas noches, amigos por Israel. Es un gusto nuevamente estar con ustedes en el día de hoy, con una actividad muy especial. Vamos a tener una entrevista al señor Horacio Lutzky, abogado, periodista y coautor de Yossi, el espía arrepentido, que estuvo infiltrado durante 15 años en la comunidad judía. En esta ocasión lo entrevistará el doctor Alberto Rustolequier, conferencista, escritor, periodista y columnista en radio y TV, exsecretario de Cultura de la Sociedad Hebraica Argentina
y tesorero de la Fundación Memoria del Holocausto. En nombre de Amigos por Israel, quiero agradecerles profundamente a Horacio y a Alberto por esta entrevista, por esta charla, por esta actividad conjunta. Y bueno, los que no pudieron entrar, porque tenemos, como ustedes saben, una sala limitada a 100 personas a partir de principios de julio, lo pueden estar viendo en este momento por Facebook Live, que estamos transmitiéndolo, y si no, cuando termine la actividad, lo podrán ver a través de la grabación, que les mandaremos el link para que lo puedan ver. Así que bueno, sin más, estoy prácticamente sin voz. Alberto, te doy la palabra y por favor te pido que tomes las riendas del programa. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Simón, Amigos por Israel, y gracias, Horacio, por permitirnos charlar contigo. Básicamente, en base al libro, que no fue el primero, pero no fue el único tampoco, respecto de Yossi, el espía arrepentido. Yo voy a hablar del libro, no de la serie, porque la verdad es que el libro es de tu autoría y me parece que es hacia ahí donde está lo más jugoso de tu manera de ver el tema. El tema es básicamente que comienza en realidad el primer atentado de la Embajada de Israel en marzo de 1992, el 17 de marzo, luego el 18 de julio de 1994, 9 horas 53 minutos, esta bomba que estalla en la AMIA, llevándose la vida de 85 personas y una innumerable cantidad de heridos. Lo primero que se me ocurre en base al libro, Horacio, es el principio que obviamente tenés una postura desafiante, lo cual no es malo, es una postura desafiante. ¿Por qué digo desafiante? Porque pones un esquema que en realidad contradice mucho lo que surge del expediente judicial, que recuerdo a la gente que actualmente no hay absolutamente ningún detenido, y creo que ayer se confirmó otro procesamiento del excomisario Carlos Castañeda, que era el director de protección del orden constitucional, acusado de destruir pruebas, entre ellas escuchas y 67 o 66 o 68 cassettes que él tenía que custodiar y que mágicamente han desaparecido. Me gustaría en principio que le digas a la gente o saber cómo llegaste vos un poco a estas conclusiones, que en realidad es por decirlo de alguna manera, contrario a la historia oficial. Contrario a la historia oficial. Sabemos que en la historia oficial primero estaba la instrucción del juez Galeano, que luego fue apartado, luego fue procesado, luego una cantidad de ribetes, testigos que fueron pagados con $400.000, el caso de Tejeldín, que luego esto fue recusado y en realidad preso no hay ninguno. Estamos esperando hace 28 años y me gustaría saber, o que le digas a la gente, esos testimonios que vos tenés en base a Yossi, para que la gente sepa, ese espía arrepentido que fue infiltrado por la Policía Federal en el año 1985 para penetrar organizaciones judías, por lo menos del libro surge que la preocupación en aquel momento del Servicio de Inteligencia de la Policía Federal era la preocupación de que Argentina fuera tomado en base a ese plan del nazi que ya había sido establecido Walter Beberaggi Allende, de que Argentina quería quedarse con la Patagonia y que se denominaba el Plan Andina. Te escucho, Horacio, en principio, si los testimonios los tuviste de Yossi, y qué valor le das al testimonio y qué valoración documental o de prueba hay en base a lo que él está estableciendo. Bueno, es un gusto ante todo estar con ustedes. Gracias, Alberto. Gracias, Simón y amigos. A ver, tengo un eco, no sé. ¿Ustedes me escuchan bien? Ahora yo me escucho duplicado. Ahora sí. Bueno, muy potente la presentación y para ir a la respuesta. Primero me conmovió el pedazo de la serie que encontraron, que ahí está una primera clave de la pregunta. Kuznieka, Aarón, le dice a Yossi, alguien sabía, desaparecieron los policías que tenían que estar en la embajada. Bueno, yo les digo, amigos, les digo, Alberto, que la información que me fue suministrando a mí y a Miriam a lo largo de los años
este ex agente de inteligencia que fue infiltrado en la comunidad judía durante más de 15 años, yo la venía, digamos, comprobando desde otro lado. ¿Por qué? Vamos al caso de embajada del 17 de marzo de 1992. Yo fui asesor de la Comisión de Juicio Político a la Corte Suprema Argentina por no haber investigado el atentado de la embajada. Entonces pude compulsar los expedientes y efectivamente, e incluso preparé parte de la acusación en lo que tenía que ver con las custodias policiales. Para ser muy sintético, no hay ninguna duda que esa escena que ustedes con buena puntería han pasado, muchos decían que no se escuchaba bien, bueno, ahí lo que decía el protagonista, que era de seguridad, fallamos, alguien sabía, bueno, el alguien sabía significa que hubo zona liberada, que a todos los policías que estaban afectados a la custodia de la embajada, pero también de una embajada vecina de Rumania, desaparecieron de la zona y las excusas que dieron fueron absurdas. El que tenía que estar en la puerta se retiró, incluso Isaac Sheffi en algún momento dijo que mentía, el que tenía que ir a reemplazarlo también con una excusa absurda, 3 policías de un patrullero se desvían al último momento, etc. En el caso de la AMIA, yo también seguí el juicio paso a paso y se observa el mismo tipo de patrón. Las explicaciones no cierran por ningún lado y entonces hay una docena de efectivos de la Policía Federal que no estuvieron donde tenían que estar. ¿Qué pasa con Yossi? Bueno, Yossi fue infiltrado en una época en que... Vos, ¿Perdón? concretamente, sí, desaparecieron los policías que tenían que custodiar la embajada y también desaparecieron los policías de la AMIA. Exactamente. Entre Bien. Los dos atentados, una docena de policías. A esto se le suma el conocimiento de Yossi, en mi caso a partir del año 2000, que, bueno, toda esa historia está retratada en el libro, no la vamos a explicar toda ahora, pero lo cierto es que Yossi estuvo infiltrado, pasó por muchas instituciones, en determinado momento estuvo en una institución que funcionaba en el mismo edificio que el periódico que yo dirigía, que era Nuevación. Esta institución es SAFTA, como ustedes saben significa juntos en hebreo. Él ya venía transitando por otras instituciones y ahí es donde hizo su mayor actividad. A lo largo de meses, de años, dirigió un grupo universitario que en realidad lo creó él se preparó, estudió hebreo, costumbre, historia del pueblo judío, sionismo, llegó a manejar absolutamente lo que se les ocurra con muchísima preparación, y así fue que convocó chicos, chicas, y armó este grupo al que llamó Ofakim. Yo lo vi entonces circular por los pasillos, y era tan, digamos, efectiva su tarea que en determinado momento lo designaron representante de MAPAM, que en ese entonces era el partido sionista socialista israelí, ¿no es cierto?, que dentro de la organización sionista argentina ocupa un lugar, llega a ser prosecretario de la OSA, de la Organización Sionista Argentina, secretario de actas, participa de reuniones con las instituciones, pero ¿qué le pedían sus jefes de la Policía Federal? Como vos dijiste, Alberto, lo mandaron con esta ideología antisemita que nunca desapareció del todo, pero que en los años 70 fue muy fuerte. La enseñaba ese profesor que vos mencionaste, que está en el libro, que era Walter Beray Allende, un nazi, que yo lo vi en la Facultad de Derecho cuando yo estudiaba Derecho, y efectivamente era así. En la dictadura militar argentina, esta ideología, bueno, fue tristemente célebre, torturaron a gente de la colectividad para que confiese estos planes de los judíos a apoderarse de parte de la Patagonia, aunque parezca mentira. Y los que dudan de si este plan Andinia circuló o no circuló, yo les digo que pueden ir a los diarios del año 1985, 1986, a hemerotecas, y pueden buscar cómo en determinado momento circuló que iba a venir un contingente de judíos de la Unión Soviética, que se iba a instalar en el sur, que había mochileros israelíes que estaban haciendo extrañas mediciones. Claro, son los chicos que cuando terminan la Shabbat, el servicio militar, muchos eligen el sur. Bueno, ese tipo de patraña en sectores de extrema derecha, circulaban en el momento que la policía lo manda a Yossi infiltrarse en la comunidad judía. Quiero decirles que en ese año no estaba taxativamente prohibida la inteligencia interna. O sea, a Yossi lo mandaron a infiltrarse en la comunidad judía,
pero también los servicios secretos de la Federal tenían otros infiltrados, tenían, por ejemplo, en la comunidad palestina una secretaria, tenían en entidades gremiales, estudiantiles, en fin, había bastante espionaje de este sentido, pero ¿cuál es la gravedad de la cuestión? Bueno, primero, la sospecha sobre la comunidad judía, la que veían estos sectores como un cuerpo extraño prácticamente, pero lo más grave es que, tal como sospecha Yossi y tal como creemos Miriam Lewin y yo, todo el trabajo que él hizo esos años, que sus jefes fueron acumulando, es lo que se llama la inteligencia previa a un atentado. ¿Por qué? Porque Yossi a lo largo del tiempo fue suministrando, llegó incluso a entrar a la embajada, por supuesto, a la AMIA, a todas las instituciones judías, y él hacía informes minuciosos, llegó a hacer un plano de la AMIA, un croquis a mano alzada, él sabía que ahí se iba a mudar la Socnud, los horarios, las entradas, las salidas, llegó a descubrir, él ganó la confianza de muchos de estos grupos juveniles sionistas. Había unos que se reunían en un edificio de la calle Uriburu, cuyo contrafrente da a la AMIA, y para los que conocen la zona lo pueden visualizar. Quiere decir que el contrafrente de AMIA daba a este edificio de Uriburu donde se reunían estos chicos. Bueno, yo sí llegó a tener la llave del lugar, y preparaba el café, entraba más temprano, y llegó a descubrir que había una puertita que conectaba los dos edificios, y él entró una noche a la AMIA por esa puerta y llegó hasta el teatro de la AMIA. Bueno, les estoy poniendo ejemplos de las cosas que él a lo largo del tiempo fue informando a sus superiores. Y quiero decir que entre sus superiores, Alberto, estaba el comisario que ayer fue nuevamente condenado por destruir pruebas, el comisario Carlos Castañeda. O sea, los jefes de yo, como el Fino Palacio fue otro de los jefes, que también estuvo procesado por encubrimiento. Entonces, cuando Yossi, quebrado por el remordimiento, porque bueno, es larga la historia, pero él pasó años de su vida metido de la mañana a la noche, 100% de su tiempo, en la comunidad, estuvo a punto de convertirse, o sea, hizo amigos reales y amigas, o sea, llegó un momento que se produce un quiebre de su identidad, se enamora de una chica que yo conocí perdidamente, una morá, una profesora de hebreo. Entonces, cuando él siente que lo usaron y decía, ¿qué plan Andinia de plan Andinia? Es decir, ¿para qué me mandaron acá? Y se producen además los atentados. Y empieza a ver esto mismo que uno veía del otro lado, que los policías no estuvieron, que hubo zona liberada. Bueno, esta información se usó evidentemente para otra cosa. Es decir, para cuidar a la comunidad, seguro que no se usó. Esta es un poco la síntesis a tu pregunta, Alberto. Horacio, te hago una consultita. En principio, me cuesta creer a mí personalmente que una persona que no era judío puede infiltrarse en la Socnud, tener acceso a la embajada, y que simplemente con el relato de él, que era un relato mentiroso, nadie se ocupó, por ejemplo, de averiguar como mínimo si él era judío o no era judío. Es como te cuento. Te escucho. A mí no me lo contaron, sino que yo a Yossi lo vi circulando por los pasillos de Safta. ¿Se me escucha? Sí, te escucho perfectamente. No. Es más, en los años, él se infiltra en Safta en la misma época que yo empiezo a colaborar con el periódico Nueva Nación. Yo me empiezo a especializar en temas vinculados a antisemitismo, a neonazismo. Empiezo a publicar sobre el tema, muy preocupado. Era la época que se hablaba de la sinagoga radical, los levantamientos carapintadas, movimientos neonazis muy agresivos. Y bueno, ese fue un poco mi centro. Unos años después fui director del periódico, pero yo venía coleccionando material, publicando. En un momento yo no lo conocía, yo sí, pero digamos, este muchacho lo vi circular alguna vez por los pasillos, y en una ocasión me invita a dar una charla para el grupo Ofakim, que él había armado. No, no tengo ninguna duda, simplemente eso no hay ninguna duda. Digo, a mí me causa sorpresa. Claro, pero ¿sabés lo que pasa, Alberto? Todo esto sucedió en la Argentina de la primavera alfonsinista, donde vos de golpe ibas a Hebraica, decías, me olvidé el carnet, y si ya te vieron 2 veces te dejaban entrar a la biblioteca. De hecho, así empezó él, empezó en la biblioteca de Hebraica.
era una realidad muy distinta, era una realidad sin pilotes, sin terrorismo internacional en esta parte del continente. Por supuesto que cuenta, pero lo que él cuenta, y es así, la inteligencia se basa mucho en la confianza personal. Esta persona hizo su grupo de amigos y por otra parte entró en un sector laico, de izquierda, donde eran habituales los matrimonios mixtos. No nos olvidemos que, bueno, que digamos, la ideología de la Schomer, de Safta, siempre fue muy abierta. Es más, en una época se caracterizó por bar mitzvah laico, matrimonios mixtos, este tipo de cosas. Entonces no se le pedía demasiadas explicaciones al que decía soy judío y quiero participar. Sí. Él armó una historia donde era hijo justamente de un matrimonio mixto y quería recuperar sus raíces y que su familia de Entre Ríos, de hecho era de ahí, o sea que tenía un cierto conocimiento de las colonias judías. Bueno, había armado una historia que hoy, digamos, por supuesto, la miraríamos con otro detenimiento, pero en ese momento no era así. Bien, hay varias preguntas. Te voy a hacer dos o tres y vamos a ir a poquito concentrándonos en alguna de ellas. En principio, en tu libro planteas el hecho de que, bueno, evidentemente, posiblemente no fue el único agente infiltrado, no solamente de la Policía Federal, sino que posiblemente hubieran habido infiltrados, no solo en la comunidad judía, pero básicamente en la comunidad judía, quizás por otros servicios de inteligencia pertenecientes a otra fuerza, o otras fuerzas, en principio. Segundo, vos planteás de que sin la tarea de ellos y de inteligencia, el atentado no hubiera podido ser llevado a cabo por la minuciosidad de la información que él había brindado. Y en definitiva, que vos planteás de que eventualmente todo lo que está en el expediente es de alguna manera un poco muy controvertido, por decirlo de alguna manera, porque vos citás, por ejemplo, a un tal Nayib Haddad, que era el dueño del volquete que estuvo cerca del tema del AMIA, como poniendo en duda de que no hubo una camioneta que explotó y que hubiera habido otra realidad. En principio, el atentado fue llevado a cabo por la Policía Federal, no por la policía, sino algunos marginales que fueron contratados al respecto. ¿Hubo o no servicios de inteligencia del exterior? Vos, por ejemplo, planteás de que la pista siria fue dejada de lado, me estoy refiriendo a Alberto Canoredul, planteando de que, bueno, que esa pista no se investigó y que posiblemente no se investigó, pero también es cierto de que cuando hablamos de Irán y hablamos de Siria, de alguna manera están bastante relacionados, a punto tal de que Timerman se había entrevistado, cosa que fue denunciado por Pepe Eliachev, primero en Alepo, en Siria, y finalmente el memorándum de entendimiento se hizo en Addis Ababa, la capital de Etiopía. ¿Por qué te comento esto? Porque el que lee el libro parece ser de que en principio todo fue lo local y que los servicios del exterior o algunos países del exterior quisieron tapar el atentado, no quisieron investigar y que de alguna manera esto sirvió a intereses oscuros. No, te hago una aclaración y además yo tengo 2 libros más sobre el tema y uno posterior, La explosión, donde detallo esto que te voy a comentar. Sí. De ninguna manera excluyo la participación de Irán en ninguno de los 3 libros y además en innumerables notas, artículos e investigaciones. Lo que sucede, por supuesto que hay una complementación entre la pista iraní y la pista siria. Lo que sucede es que acá se eliminó la pata siria, la pista siria, y esto que muchas veces se lo ponía casi con sorna o como entre comillas, o como la idea de algún periodista trasnochado, ya no se puede discutir más, Alberto, porque lo ha tomado, primero, la sentencia del juicio por encubrimiento del año 2019, lamentablemente muy ocultada por los medios de comunicación, muy poco difundida, pero donde se condenó una vez más al juez de la causa, Galeano, pero también a los 2 fiscales que lo acompañaron, Müller y Barbacha, también a Castañeda, también estaba procesado Palacios, también el jefe de la CIDE, se le pagaron $400.000 a Tejelín para desviar la investigación. Y la sentencia lo dice ya no solo un periodista, se encubrió la pista siria, la que llevaba a Canoredul, a Nasib Haddad, por una cantidad de circunstancias. El atentado todo indica que fue lo que se llama un atentado llave en mano, donde hay un país que pone los recursos y hay elementos locales que son los que organizan por dinero
y o por complicidad. ¿Quién era Nazif Haddad? Vos lo acabás de mencionar. Nazif Haddad era un personaje nacido en el sur del Líbano, que a los 30 y pico de años vino a la Argentina, nació en la misma aldea del sur del Líbano donde vivió Fadlallah, el líder espiritual de Hezbollah, que además ha tenido comunicación con Rabani, que además juró vengar ciertos ataques de Israel, que además reivindicó indirectamente el atentado contra la embajada. Ese era Fadlallah, el vecino de Haddad, Nazif Haddad, que viene a la Argentina y tiene una empresa de volquetes, pero además tiene una empresa de minería. Él se declara, está aprobado, no es que se declara, era minero, experto en explosivo, con compra de toneladas de explosivos. Bueno, ese señor, que además tenía motivos particulares para tener odio contra Israel, porque su aldea, Jain Ata, fue en determinado momento, en los años 70, motivo de una violenta represalia de Israel, que entró con los tanques cuando había intercambios y katyushas desde el sur del Líbano hacia Israel. Ese señor que proveía de volquetes a la AMIA no pudo justificar un montón de cosas, pero todo eso llevaba, junto con Kanor Edul, que era un sirio-libanés íntimo de la familia Menem, que pagó un departamento cuando Menem comenzaba su carrera. Todo eso que estoy diciendo está probado en distintos expedientes. Bueno, si se iba hacia ahí con la investigación, por un lado caía el gobierno de Menem, pero además se tocaba cierta problemática de geopolítica que en ese momento estaba vedado tocar. Entonces, el 1 de agosto del 94, es decir, y esto está, vuelvo a decir, ya en la sentencia, el juicio por encubrimiento, que ahora lo tomó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 1 de agosto de 1994 bajó una orden de la Casa Rosada al juzgado de Galeano, que fue destituido y está condenado a prisión, vamos a ver si la cumple, de abandonar la llamada pista siria. Pista siria es, para simplificar, incluye todo lo que tiene que ver con local, con los policías federales, con este hombre que tenía una cantidad de explosivos que no pudo justificar. Había una orden de llevarlo preso y el 1 de agosto del 94 se convirtió en una invitación a declarar. Y por años no, estuvo prohibido, y hay montones de testigos que eso lo aseveran. Por eso, simplemente lo que hay son informes de inteligencia. Pero yo te pregunto, Alberto, vos conocés muchos casos en el mundo donde no se sepa nada de cómo se hizo realmente, quién a nivel local, cómo se hizo, cuáles fueron las casas seguras, dónde se consiguieron los explosivos. Es una vergüenza. No, de eso estoy 100% y totalmente de acuerdo contigo, esto no hay ninguna duda. Lo que digo es lo siguiente, vos en el libro haces una manifestación muy fuerte, y le digo porque está escrito por vos, en el sentido de que hubo una intencionalidad política por ciertos dirigentes de la comunidad judía, además por lobbies de otros países que detuvieron o encubrieron la investigación porque les servía a objetivos geopolíticos que no querían ser develados. ¿Cómo es esto? Para que la gente... Bueno, para que se entienda, a ver cómo lo sintetizamos. Porque tengo todo me captaste la pregunta perfectamente. ¿Cómo? Me captaste la pregunta. Sí. A ver, Menem asume el gobierno con una recaudación de más de 40 millones de dólares de países árabes que financiaron sus promesas. Él tenía un discurso antiimperialista, antisionista, prometió, tal como aseveró el ministro Cavallo en un libro que se llama El peso de la verdad, le había prometido el misil Cóndor a Gaddafi, había prometido implementos nucleares a Siria y a Irán, en fin, iba a ser el representante de la patria árabe en el sur del continente americano. Ni bien asume, hace exactamente lo contrario, presionado por Estados Unidos y por Israel, da una vuelta en el aire de 180 grados, anuncia el fin del plan Cóndor por cadena nacional. El primer país que visita es Israel. Siria le prohíbe pisar el país de sus ancestros y visitar Yabrut, entonces tiene que ir a Yemen. Vuelve acá y hace un acto en la AMIA en noviembre de 1991, se proclama como mensajero de la paz. Lo empiezan a ver como traidor, pero él es el único mandatario que envía naves al Golfo. Se producen lo que se llamaron las relaciones carnales con Estados Unidos y él pasa a ser el más
importante seguidor de la política de Estados Unidos en todo el continente. Hubo una pulseada, y Menem abandona todas las promesas y se convierte en un traidor. Durante 3 años no le dejan pisar Siria. Al-Qasar, el narcoterrorista, que está preso ahora cumpliendo más de 20 años de prisión, en ese momento se acuerdan que entraba a la Casa Rosada, sacó sus documentos y su pasaporte con la cuñada de Menem, que era Mirayoma, que era afiliada al partido Ba'ath sirio. Entonces, la cuñada de Menem era la garante con Assad, con Hafez el-Assad, de que él supuestamente iba a cumplir esas promesas. Sin embargo, ese pacto se rompió violentamente en base a una pulseada donde él se puso del lado de Estados Unidos y de Israel. Al-Qasar declaró públicamente que era un traidor. Y las promesas incumplidas en la mafia se pagan. Menem pasó a ser un aliado, no podía dejarse caer. Avirán dijo más de una vez, nosotros sabemos quiénes fueron, ya dimos cuenta de ellos. Lamentablemente no lo dijo en ningún expediente, eso hubiera aliviado mucho el dolor de muchas de las víctimas, y no fue el único funcionario que lo dijo. Pero ciertas cuestiones de geopolítica hacen que no hubiese un interés en un expediente del sur del continente americano. De hecho, yo compulsé la causa embajada, no me guío por lo que dicen los diarios, fui asesor ad honorem de la comisión y me encontré con una carta de felicitación del embajador Avirán a la corte, cuando en 2 años, esa corte, la corte menemista, no había hecho pero la más mínima indagación para saber qué es lo que había pasado. Ni siquiera había llamado en 1 año y medio a los policías que se fueron, ¿me explico? Entonces, el que ve eso no puede pensar otra cosa, y hay muchos más elementos. O sea, había en ese momento la necesidad de avanzar en negociaciones de la paz con Siria. Bueno, es un cúmulo de razones. El que le interese profundizar, tengo un libro que se llama La explosión, que se dedica a eso, que es del año 2017. En vos, por ejemplo, haces una manifestación muy expresa de que incluso el mismo gobierno de Israel estaba muy interesado en que no se siga investigando. ¿Por qué lo expresás de esa manera o qué opinas al respecto? No, vuelvo a decir, es por lo que te comentaba recién. Y además, por otra cuestión que tiene que ver con lo que sucedía en la Argentina, en Buenos Aires, entre 1991 y 1995, que era un operativo de tráfico de armas en el cual participaba Menem, que tenía que ver con la disgregación de Yugoslavia. Porque no nos olvidemos que en Argentina hubo un atentado en 1992, un atentado en 1994, pero hubo otro atentado en 1995, que fue la voladura de la fábrica militar de Río Tercero. Y en los 3 atentados hubo ciertos personajes, como un director de fabricaciones militares que estaba involucrado en el contrabando de armas, que estaba involucrado con Haddad y Canoredul. En fin, hay una cantidad de lazos entre todo esto que en ese momento no se podía investigar. Ese operativo interesaba a Estados Unidos porque tenía que ver con el fin de la Unión Soviética. Fue la guerra de los Balcanes, donde desde Argentina había una triangulación. En ese momento no se sabía, se probó después. Menem incluso terminó preso unos años después, por un poco tiempo, pero en aquella época estaba todo en las sombras. Y esa es la geopolítica internacional, y no es la primera vez que sucede, Alberto. Escuchaste hablar del Irán-Contras, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, uno dice, ¿cómo se le vendían armas a Irán? Sí, se hizo después de la Revolución Islámica también. Y ahí participaron estadounidenses, argentinos, israelíes. Bueno, porque a veces yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo, no importa mi opinión, pero a veces hay otros intereses geopolíticos, en guerras, en cuestiones que se ponen a un nivel que está por encima de esclarecer cierto hecho criminal. Y son cuestiones que desgraciadamente pasan. Incluso que vos habías planteado, creo que no en la entrevista, de que cuando fue la guerra de los Balcanes, tema que conozco porque fui corresponsal de guerra ahí un tiempo. No, pero primero me estoy escuchando un poquito. Estaba perfecta, vos estás planteando que, que Rusia estaba dándole armamento a Serbia y que Estados Unidos quería darle armamento a Bosnia-Herzegovina, que era islámico,
para hacer un contrapeso con el armamento que le estaba dando Rusia a Serbia. Obviamente que hay situaciones geopolíticas a través de toda la historia del mundo. Lo importante acá del caso es que en definitiva todo este atentado todavía no tiene ningún preso, excepto lo que se confirmó ayer, como bien planteas vos, que el excomisario Carlos Antonio Castañeda fue por segunda vez ya confirmado su procesamiento o su culpabilidad por haber sido directamente la persona que ocultó las pruebas. Absoluta y totalmente. Es fuerte tu libro cuando vos planteas también de que cierta parte de la dirigencia cubrir el atentado. Y eso es lo que un poco la gente, o como lector, la gente se puede un poco sorprender o le quede, o le resulte chocante. ¿Cómo puede ser que los dirigentes de la comunidad iban a encubrir la investigación? Sí, es lo más fuerte. Yo comienzo un libro que se llama Brindando sobre los escombros, justamente diciendo que uno puede esperar que los criminales, los delincuentes desvíen la investigación o pongan bombas de humo. Eso es algo natural. Lo que resulta inadmisible, incomprensible en un principio, es que algunas personas que se autodenominan representantes de las víctimas se unan a los encubridores. Claro, es ciertamente fuerte, pero la tapa de ese libro, Alberto, tiene, por ejemplo, una condecoración, la foto de una condecoración donde hay 2 dirigentes comunitarios dándoles una plaqueta en homenaje a la investigación que hizo la Policía Federal. Y están brindando junto con un jefe de diócesis. Están brindando con el Fino Palacios, están brindando con otro representante de la misma división que ahora tuvo un condenado, con 3 altos comisarios de la Policía Federal. Tuvieran que ir al juicio oral a explicar por qué no estuvieron donde tenían que estar. Eso es una muestra inentendible de apoyo moral, salvo que pensemos que es gente que no tiene el mismo criterio y que todo es cuestión de mala praxis. Podría ser, pero la realidad es que hubo muchos otros hechos, y fue por ese motivo que un expresidente de Daya estuvo procesado en el mismo juicio donde estuvo procesado Galeano. ¿Y por qué? Porque los fiscales dijeron, y no solo los fiscales, familiares de las víctimas, la querella de memoria activa, la querella 18J, otros grupos de familiares, dijeron que nada de eso hubiera sido posible sin el apoyo que le dio, por ejemplo, el ex titular de la DAIA, que se demostró que participó de las negociaciones previas al pago de Tejeldín. Incluso hubo testigos que lo ubicaron en el juzgado de Galeano, viendo un video de cómo se desarrollaba la negociación, que terminó con el pago de una coima de $400.000 para comprarle una declaración a este señor, con la cual se desvió la investigación 10 años, fueron 10 años perdidos. Demasiado incompetente, o yo creo que no, hay motivos para pensar que, vaya a saber por qué, se prestaron, pero además ellos actuaban junto con la CIDE, con el juzgado de Galeano. Habría que hablar con digamos, estas agrupaciones de familiares realmente se consideran traicionadas, y yo le creo más a esos familiares. ¿Qué opinión te merece las manifestaciones que en su momento el ya fallecido ex canciller argentino Timerman, cuando alguna persona lo encaró respecto del memorándum de entendimiento con Irán, que él en principio ocultaba las reuniones, y él contesta, y esto salió publicado en algunos medios, dice, bueno, ¿con quién querés que negocie si no es con Irán? ¿Con quién querés que negocie? Como implícitamente dando a entender de que, según Timerman, Irán era responsable del atentado. Me gustaría saber tu opinión. Es que, a ver, yo también pienso que está Irán detrás del atentado. Creo que hay, pero no por los elementos que están en la causa, te vuelvo a decir, la causa es una barbaridad desde la foja 1. Y cuando digo la foja 1, es textual. La foja 1 la hizo el comisario Castañeda. Y si vos tenés el libro, yo reproduje una de las páginas del sumario de Castañeda, que el hombre, digamos, a minutos del atentado, va hacia la AMIA y dice, por lo que puedo recordar, era un edificio de así, porque no hay nada, porque hay escombros, y lo describe como si fuera una foto. O sea,
como alguien que estuvo espiando y que estuvo recibiendo información. Claro, si era uno de los jefes de Yossi. Así empieza la causa AMIA. La causa AMIA es una porquería a nivel, y esto lo digo también como abogado que nunca dejó de ejercer, y como periodista. Entonces, las conclusiones a las cuales yo llego, de que sí está Irán atrás del atentado, no es por lo que está adentro, sino es más bien por lo que está afuera. Pero yo no tengo, digamos, mi íntima convicción es que absolutamente Irán es el autor mediato, pero el autor mediato, los que hicieron el atentado, vuelvo a decir, no sé si todavía están entre nosotros, pero son esencialmente argentinos. Correcto, la ejecución material del atentado. Sí, claro. Es correcto. Es importante lo que vos planteás en un plano, de que en algún momento lo estableces, que obviamente había históricamente una situación antisemita en la República Argentina, por no decir nazi. Recordemos la Semana Trágica de enero de 1919, cuando hubo un pogrón contra los judíos en la avenida Corrientes entre Pueyrredón y Callao, cuando los fachos de Manuel Rivadeneyra Carles empezaron a saquear negocios y golpear y eventualmente atentar contra la vida de los judíos, sin olvidar también el enorme acto nazi que hubo en el Luna Park, a la cual en su momento asistió el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Roberto Noble. Exactamente, Roberto Noble, que era en aquel momento era el ministro principal de la provincia de Buenos Aires, que luego finalmente establece Clarín, y aparentemente algunos dicen que incluso le puso el nombre Clarín para recordar por Clarinada ese famoso pasquín nazi que había sido eliminado en ese momento de la República Argentina. La verdad que tenés una postura, por lo menos muy contestataria respecto del tema. En tu opinión, o digamos, en principio, ¿Yossi actualmente está en la República Argentina? Está alternativamente en la República Argentina, ¿no? Cuando está en la República Argentina está en algún lugar del interior bajo el programa de protección a testigos imputados. Él prestó una única declaración cuando yo personalmente, y porque estaba en riesgo su vida, lo llevé ante la Fiscalía, en ese entonces a cargo de Nisma, que no estaba en la Fiscalía, y bueno, sus empleados le tomaron una declaración que no fue dada en las mejores condiciones, porque esta persona, bueno, había sido vulnerada su identidad, y todos sabemos que en los códigos corporativos quien se anima a declarar contra la fuerza es un traidor, y más con la implicancia de este tipo de casos. Entonces, él de pronto, bueno, después de estar horas, es larga la historia, pero ahí la detallamos, bueno, termina declarando, pero nunca se profundizó, nunca se lo volvió a citar. Él pasó a estar bajo el programa, y esto también es lo sugestivo, ¿no es cierto? Porque la verdad que no aparecen todos los días testigos. Después uno le puede creer más o menos, habrá que constatar todo, pero la verdad que lo mucho o poco que dijo hasta el momento, por un lado lo corroboramos con muchísima documentación, incluso el libro tiene un anexo documental, o sea que lo que ahí está ha sido chequeado y puede ser corroborado, defendido. Ahora, obviamente, una persona que declara en condiciones tan difíciles, si se le dan las condiciones propicias y las garantías del caso, bueno, está señalando en una dirección muy compleja, muy complicada, muy grave, y que llamativamente hasta el día de hoy no suscitó, incluso en las instancias comunitarias, bueno, el interés acorde a la gravedad, ¿no es cierto? Bueno, ahí es donde otra vez volvemos a estos temas que son tan paradójicos, ¿no es cierto? Es decir, hubo dirigentes que en su momento dieron premios a la Policía Federal. Que alguien me explique, y a la Dirección de Protección de Orden Constitucional, que ahora, ayer condenaron al que fue uno de sus jefes por destruir Casé, pero además a este que lo condenaron, lo felicitaba a Yossi cuando iba progresando en su carrera, y esto está contado en el libro. Incluso Castañeda era el jefe de Yossi. Exactamente. Y cuando Yossi quería irse porque estaba sintiendo que
que realmente bueno, era preocupante y no entendía para qué estaba. Castañeda, el que le decía que no, que en todo caso se retire un tiempo, pero que se quede. Entonces, no hubo una autocrítica de esa actuación. La gente que fue y que dio una condecoración, no pensó en retirarla, no pensó, bueno, ¿qué es lo que prima ahí en ese tipo de relaciones? Son preguntas, yo no tengo la Seguro, respuesta, pero son seguro. preguntas. En tu opinión, ¿va a ser esclarecido en algún momento la causamia? Y para mí es muy difícil no ser escéptico a esta altura. Yo me ilusioné muchas veces a lo largo de los años y las decepciones fueron reiteradas, cada vez mayores, ¿no? La verdad, que yo ya tengo muy serias dudas de que se esclarezca a nivel de alguna investigación judicial, porque son tantos los intereses cruzados, tantos, es tanta la maraña, y además pasó más de un cuarto de siglo, entonces, digamos, esto es una visión personal, por supuesto, pero Obvio. yo creo que a esta altura es ilusorio pensar en rescatar evidencias materiales, salvo que aparezca algún otro, o alguna, digamos, no sé, algún arrepentido, algún quebrado de acá o del exterior, bueno, pero fundamentalmente todavía creo que se puede hacer algo al nivel de los encubridores. ¿Por qué? Sintetizo acá. Ya se sabe que hubo encubrimiento y vuelvo a decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en su momento mandó un observador y reabrió el proceso, ahora hace poco elevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso contra Argentina porque tuvo por configurado el encubrimiento. O sea, dice que no hubo justicia porque hubo agentes estatales que desviaron la investigación. Sin entrar en detalle, esta es la tesis que abarca ya al Estado argentino. Entonces, que hubo encubrimiento ya no se puede discutir. Es muy grave esto, por supuesto, pero lo hubo. Entonces, si hubo encubridores, encubrimientos, hay gente que tendrá que decir por orden de quién, y hay gente que sabe por qué y a qué encubrió. Entonces, en mi opinión, tanto tiempo después, la única expectativa de avance es por el lado del encubrimiento. Pero esa es, bueno, mi perspectiva. En tu opinión, ¿está relacionado de alguna manera el asesinato del fiscal Nisman cuando él denunciaba el memorándum de Irán y su muerte trágica? No. Yo lo conocí a Nisman, estuve en debates al poco tiempo que asumió, tuve intercambios a lo largo del tiempo y en los últimos años tuve una postura ya crítica de su actuación porque abandonó por completo todas estas pistas que estamos discutiendo, que estamos mencionando, y se quedó solamente con el factor internacional, y según dijeron las distintas agrupaciones de víctimas, en los últimos años viajó mucho e investigó poco. Por los motivos que sea, y la verdad que no fue constructivo en mi visión el trabajo de los últimos años, como sí lo había sido en un comienzo. Y fíjate qué paradójico, en los primeros años del trabajo de Nisman, la dirigencia comunitaria lo presionó y hasta Nisman querelló a un funcionario, a un asesor de la DAIA, que según decía Nisman, y está la causa, lo coaccionó para que él no vaya en contra de los encubridores y en contra de las irregularidades. Cuando con el paso de los años Nisman se olvidó de todo ese aspecto que para mí es esencial, porque para mí un atentado se investiga acá, después se investiga los autores inmediatos, quién lo encargó, pero si vos no tenés lo que pasó en el lugar, vamos mal. Bueno, cuando entonces se empezó a reconfigurar y se alineó más a cuestiones que uno puede estar a favor o en contra, pero son ya de análisis internacional, bueno, ahí estos dirigentes se amigaron con Nisman. Lo mismo que lo atacaron, y que lo atacaron virulentamente hasta el punto que él denunció esa circunstancia. Muchos se olvidan de eso. Bueno, la verdad que nos está quedando apenas 5 minutitos para cumplir el horario establecido para la actividad, que está establecido en una hora, nos quedan 5 minutos. Acá alguna preguntita, bueno, una persona dice cuál era el nombre real de Yossi, vos lo estableces en el libro, ¿correcto? Sí, correcto, no hay problema. Aunque parezca mentira, porque es un nombre muy común, es José Alberto Pérez. José Pérez. Pregunta dónde está actualmente, obviamente es un secreto de sumario.
porque está con la identidad y como testigo protegido. Bueno, yo me voy a permitir hacer un mínimo, no digo resumen, pero algunas ideas simplemente, que obviamente van a quedar posiblemente sin respuesta porque, como bien dijiste vos, más de un cuarto de siglo de impunidad no es poca cosa. No existe prácticamente antecedentes en el mundo de que esto pase de esta manera tremenda, 2 atentados terribles, y sin embargo, obviamente hay intenciones e intereses que no quieren que esto sea investigado y que salga a la luz. De todas maneras, hay que decir que por un lado tenemos el expediente judicial, que es gigantesco y que no llegó realmente a ningún procesado, excepto el ex director del Departamento de Protección del Orden Constitucional, el excomisario Carlos Castañeda, por haber sustraído pruebas que hubieran evidentemente establecido y haber servido eventualmente a la investigación. Lo concreto también quedan pistas sin saber por qué la CIDE, por ejemplo, no detuvo en su momento o no indagó en su momento a Moshen Rabani, a pesar de que él tenía estatus diplomático, por supuesto, pero dejó por lo menos, quedó un poquitito de lado. Yo creo que es un monumento a la impunidad, la causa AMIA, no cabe la menor duda. Es una vergüenza y un estigma que le queda a la sociedad argentina toda. Mejor dicho, no a la sociedad argentina toda, a los gobiernos que básicamente que estaban en el poder en aquel momento, y los sucesivos, porque la verdad, hoy la causa AMIA no es el interés de absolutamente ningún gobierno. Hoy estamos preocupados por otra cosa, pero no por traer justicia. Por eso, obviamente, el Talmud cuando dice tzedek, tzedek tirdó, justicia, justicia perseguirás, cuando dice perseguirás es porque no la conseguís, la tenés que buscar, esforzarte, seguir adelante y luchar. Y nosotros tenemos que seguir luchando y seguir manteniendo la llama, porque no tenemos que permitir que los demás cambien nuestro rostro. En consecuencia, tenemos la causa judicial, para algunos es un dogma de fe, es esa la verdad. Y por otro lado, bueno, hay sitios que hay dudas, policías que desaparecen, un helicóptero que está dando vuelta por la noche anterior, se deja una pista siria sin investigar, y obviamente también, que ascribe a esto. Lo que quiero decir, yo no voy a decir cuál es la verdad, porque la verdad que todavía no se sabe, pero lo que sí que es el monumento a la impunidad, no me cabe absoluta ni totalmente la menor duda. Así que no sé, vos ahora, Simón, si querés agregar algo, yo sé que estás con tu temita de salud. Bueno, no, lo que quiero es agradecer profundamente a Horacio y Alberto. Discúlpenme que no puedo hablar, pero hoy estoy con COVID y bueno, me tengo que cuidar. Quiero simplemente invitarlos para el próximo miércoles, que es la última función del ciclo de óperas. Vamos a hacer Sansón y Dalila con comentarios de Marta Wolf. La historia relata que Sansón recibe una fuerza descomunal para salvar a Israel de manos de sus enemigos, pero tras enamorarse de una filistea rompe su promesa y le pide la mano en matrimonio, lo que trae como consecuencia traición y venganza. No se la pierdan porque realmente es muy, muy buena. Quiero darles una explicación por qué desde la primera semana de julio tenemos un límite de 100 personas, y es un problema netamente económico. El Zoom se paga en dólares billete, y como ustedes saben, nosotros no cobramos las actividades y no tenemos recursos, así que lo que tuvimos que hacer es recortar un poco y bueno, transmitirla por Facebook Live, y el que no la puede ver de esa forma ve la grabación a continuación, pero ese es el único motivo. Así que en nombre de Amigos por Israel, muchas gracias. Shabbat Shalom Mevorach para esta semana. Gracias Alberto, gracias Horacio, y esperamos que siempre puedan estar con nosotros de esta manera. Muchísimas gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.